seguro, a veces recibía pacientes que me enviaban los médicos familiares, y yo les preguntaba, oiga, a veces me enviaban por infecciones, por otras cosas, ¿no? Y les preguntaba, oiga, ¿y el médico familiar la revisó? ¿Se paró siquiera a revisarla a la mesa? Pero no, doctor, de su escritorio nada más, yo le dije qué síntomas tenía y pues nada más me hizo el pase con usted. Lo peor de todo que ni siquiera echaban a andar un poquito sus neuronas, ¿no? Llegaban los pacientes sin estudios actualizados. A veces las citas en las instituciones son a 2 meses, 3 meses. Entonces, lógicamente, pues si estoy mandando a una paciente con una infección, pues cuando menos le voy a pedir un examen general de orina y un cultivo para cuando, que sea reciente para cuando llegue con el urólogo, ¿no? Mínimo. Y eso era frecuente que no los enviaran con los estudios pertinentes, menos que revisaran a la paciente, como esto que le estoy mostrando, ¿no? Con una imagen parecida a eso, les decía a ustedes que hace muchos años, cuando trabajaba en el seguro, tengo 20 años de haber renunciado al seguro, revisé a una paciente, una enfermera de ahí del seguro, con sintomatología urinaria irritativa, más que obstructiva, y tenía toda esta área perimeatal llena de lesiones de BPH, papilomatosas, y el meato uretral igual, hagan de cuenta la carúncula, pero con lesiones de papiloma, ¿no? Entonces, pues tuvimos que quemarle 2 veces las lesiones y las intrauretrales. Creo que quedó bien porque, pues, que me acuerdo, ya no volvió a regresar. Parece que se las quemamos bien porque son lesiones muy recidivantes. También las carúnculas pueden recidivar, ¿eh? Hay que estarlas vigilando, haciéndoles dilataciones del meato. Hay un aparato especial para hacer dilataciones del meato uretral. Uretral femenino, ¿eh? Hay un dilatador especial para uretra femenina y hay dilatadores para uretra masculina, ¿sí? Entonces, aparte les damos tratamiento hormonal local para mejorar las condiciones, la elasticidad de la pared de la vagina, reponer los estrógenos que aquí están haciendo falta, ¿no? Porque eso también intervienen que tenemos para las infecciones, ¿no? Aparte de que condiciona pues el cierre de la uretra, la menor elasticidad, sobre todo a nivel del meato, la falta de estrógeno. Entonces, generalmente le dejamos su crema de estrógenos a la paciente y sus dilataciones o su vigilancia del meato después de haber quitado la carúncula. En internet vienen algunas fotos donde se ve donde han quitado alguna carúncula o algún tumor uretral, porque esto también puede ser un tumor uretral, aunque son raros, pero hay hemangiomas aquí. Hay un colega de Villahermosa que reportó no hace mucho tiempo la resección de un hemangioma en la uretra. Los hemangiomas pueden aparecer en cualquier parte, ¿no? Del cuerpo. Hasta en las cavidades renales o en otros tejidos. Entonces, hubo un caso, un reporte de un hemangioma aquí del meato. Ok. Entonces, ayer vimos esta diapositiva, donde el riñón y la naturaleza, pues es muy sabia, ¿no? Trata de compensar y para que un riñón no se afecte inmediatamente, al menos. Entonces tenemos varios mecanismos de compensación para evitar el daño renal, ¿no? Y sobre todo el daño renal permanente. ¿Qué es lo que hace el riñón una vez que se tapa? Ya sea por una ligadura del urétero o un cálculo que viene bajando.
sobre todo en forma aguda, ¿no? Esto va más para las obstrucciones agudas en tiempo. Lo primero que hace, pues, es disminuir el filtrado glomerular. Generalmente aumenta el filtrado del riñón contralateral, si es que lo tiene, ¿no? No va a ser riñón único, porque entonces sí ya se fregó la paciente, o el paciente, porque eso lleva inmediatamente a una insuficiencia renal aguda, el tener un solo riñón que se tape. Pero si tenemos los dos, entonces disminuye el filtrado glomerular del riñón tapado y se va al otro. Hay un reflujo venoso intrarrenal. Incluso la orina puede romper los fórnices de los cálices y regresar al parénquima renal. Y de esa manera hay un reflujo venoso de esa orina ya filtrada, ¿no? Y esto lo recoge el sistema venoso y el sistema linfático también. Son riñones que los vemos medio hinchados sobre todo cuando hacemos cirugía abierta, ¿no? Y hay una extravasación también linfática periuretral, perdón. Cuando hacemos cirugía abierta también con los cálculos, al abrir nosotros la grasa perirrenal o retroperitoneal, al abrir la gerota, que es la cápsula que envuelve al riñón, había tanta linfa, tanta extravasación, que teníamos que agarrar el aspirador y aspirar ese líquido que estaba alrededor del uréter, ¿no? Era frecuente ver eso. Ahora ya no lo vemos porque pues ya el tratamiento más que nada de los cálculos es por vía endoscópica, ¿no? Y ahí ya no se ve esa extravasación. A veces se nota en el ultrasonido, pues, cierta cantidad, ¿no? Un poco crecido el riñón por precisamente ese reflujo, ¿no? Hace que se vea el riñón medio hinchado, ¿no? Un poquito aumentado en sus diámetros. Entonces, todos estos son los mecanismos que echa a andar el riñón para no dañarse. ¿Ok? ¿Quedó clara esta diapositiva? Sí, doctor. Porque a veces es pregunta de examen, ¿eh? Menciona, sobre todo cuando hacíamos preguntas abiertas, menciona todos los mecanismos de compensación renal para en caso de obstrucción. Es una pregunta frecuente, ¿no? Entonces hay que saber que tenemos mecanismos, o el riñón, pues. Muy bien. ¿Qué estudios vamos a hacer cuando tenemos o sospechamos clínicamente de una obstrucción? Pues vamos de lo más simple a lo más complicado, ¿no? Empezamos por una placa simple de abdomen. Si sospechamos que sea un cálculo, pues uno de los estudios más rápidos y que nos puede dar información rápida es la placa simple de abdomen. La mayoría de los cálculos, decíamos en litiasis, que se ven en la placa simple, más del 90%, que tienen contenido cálcico. Los que de plano no se ven, a veces son radiolúcidos, son los de ácido úrico o de cistina. Aunque la cistina, los cálculos de cistina, pues es menos del 1% de los cálculos, ¿no? Los de ácido úrico no son tan raros, van hasta del 3, 7 o al 10%, incluso en algunas bibliografías. Entonces no son tan raros. Entonces, el no ver un cálculo en una placa simple no quita la posibilidad. Generalmente asociamos la placa simple y un ultrasonido renal en muchos casos de cálculos, ¿no? Porque en el ultrasonido vemos la ectasia que puede estar causando el cálculo, y en la placa pues ya vemos el cálculo en el uréter.
porque a veces con el ultrasonido no lo alcanzamos a ver, sobre todo si ya no está en el tercio superior. Cuando está en el tercio superior y es grande, sí podemos seguir el uréter y ver el cálculo, ¿no? Pero a veces cuando ya está en el tercio medio o inferior, pues ya no se ve nada más la ectasia, pero sí se ve en la placa, ¿no? Entonces, a veces, si vemos que es un cálculo pequeño de 5 milímetros o menos que puede expulsar solo el paciente, pues nada más le damos manejo médico, como ya decíamos en clase, esperando que expulse el paciente el cálculo, ¿no? Controlando su dolor y dándole medicamentos antiespasmódicos o relajantes de la musculatura lisa para que ayude a salir la piedra. Si consideramos necesario, pues antes nos íbamos a veces directo a la urografía. Ahorita en la mañana estaba revisando algunas imágenes y pues se ven los cálculos en la urografía. O creo que ya les puse en clases anteriores los cálculos cómo se ven en la urografía, ¿no? Y la ectasia que provocan a veces. Es raro que un cálculo venga bajando y no provoque ectasia. Sí suele suceder, ¿eh? Es raro, pero suele suceder que a veces viene un cálculo medio uréter y no cause nada de ectasia. Y a veces no son tan chicos. Entonces, si consideramos necesario, pues hacemos la urografía o la urotac en la actualidad, ¿no? La urotac, que es más precisa, porque ahí sí vemos con más claridad un cálculo radiolúcido en la radiografía, pero en la tomografía pues sí se ve como una imagen hiperdensa. Si el caso lo amerita, si vemos que es sobre todo un problema del tracto inferior o sospechamos clínicamente, pues se puede hacer una cistografía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una estenosis de uretra, pues hacemos una uretrocistografía para demostrar la estenosis. O tomamos la placa simple. A veces vemos un cálculo enclavado en la uretra prostática. O de plano pedimos una placa simple de pelvis. Ahí vemos los cálculos, ¿no? En la uretra prostática. Y son estudios rápidos que en media hora los tenemos, ¿no? Antes hacíamos más pielografías ascendentes. Sí, ya todos saben cuál es la pielografía ascendente. ¿Lo vieron con el doctor Arbizu? Sí, doctor, sí lo vimos. Ok. Entonces, en la pielografía, pues metemos el cistoscopio y a través del cistoscopio, pues un catéter para poder pintar el uréter por vía retrógrada. Eso hacíamos a veces cuando no veíamos la piedra en una placa simple. Hacíamos una pielografía ascendente, pero ahorita, como es un estudio invasivo, no había que hacerlo bajo anestesia en el quirófano. Ya optamos mejor por hacer una urotac, que en costo pues viene saliendo casi lo mismo, ¿no? Hacer una pielografía por el costo del quirófano, del anestesiólogo a veces, y entonces ya hacemos una urotac, menos complicado, ¿no? Medicina nuclear, si consideramos que hay una hidronefrosis marcada, que puede estar dando ya mucho daño renal, entonces podemos pedir el gamagrama para valorar bien el porcentaje de función renal. Ya decíamos que el gamagrama nos da la función renal de cada riñón por separado. Es el único estudio que nos da la función por separado. Entonces, muchas veces de eso decidimos, ¿no? Quitar el riñón o la obstrucción. Hay otro estudio que se llama urodinamia. No sé si todos sepan, ya creo que les he mencionado en clases anteriores. La urodinamia es un estudio computarizado en la actualidad, donde medimos la función del tracto urinario inferior, principalmente de vejiga, pero también del esfínter.
uretral del complejo vésico-esfinteriano se llama. Entonces nos sirve para valorar la función exclusivamente del tracto urinario inferior, no solo de vejiga. Y finalmente tenemos las endoscopías, ¿no? Para descartar cualquier uropatía obstructiva. Ahorita podemos llegar, incluso en internet, en YouTube, pueden ustedes buscar ureteroscopías y van a ver videos donde llegamos hasta a cualquier cáliz, ¿no? Del riñón. Podemos entrar con ureteroscopía flexible y hasta los cálices. Ok, entonces prácticamente vamos a echar mano de todos los estudios de gabinete que tenemos, ¿no? Disponibles, ¿sí? Y de laboratorio, no sé si tengo alguna, no. De laboratorio, pues, ¿qué vamos a pedir? Se me pasó tal vez poner ahí exámenes de laboratorio, pero pues los mencionamos. ¿Qué estudios consideran ustedes que debemos de pedir en una obstrucción? Un ego. El examen. Ok. Ego. Ese es el estudio angular, ¿no? De los del laboratorio. Un ego. ¿Qué más vamos a pedir? Química sanguínea. ¿Cuál, perdón? Química sanguínea. Del 6 La química sanguínea. ¿Para qué le pediríamos la química sanguínea? ¿Qué utilidad tendrá? Para los parámetros de creatinina, urea. Urea y creatinina, ¿no? Principalmente. Sí. Por otro lado, pues también de cómo anda el ácido úrico, y la glucosa, ¿no? Entonces vamos a pedir una química sanguínea donde le pidamos glucosa, ácido úrico, urea y creatinina básicamente. Y pues a veces ya vienen los perfiles completos y les agregan ahí colesterol y triglicéridos, que en este caso pues no tendría importancia ver esos estudios, pero a veces se los incluyen, ¿no? Ya en un paquete, ¿no? En un perfil. Ok, entonces sí es importante pedir ácido úrico y glucosa. Y por aparte también podemos pedir de una vez el calcio, determinación de calcio sérico. Si sospechamos que sea algún cálculo de calcio, ¿no? Tenemos que ver cómo anda el calcio sérico. Y si lo han elevado el calcio sérico, ¿qué significaría? A ver quién tiene una idea o haya leído algo. Si encontramos el calcio elevado. Probablemente un cálculo. Sí, pero Tenemos litos a nivel sí, esto puede ser cáliz. causante de cálculos, ¿no? A cualquier nivel en el tracto urinario. Pero yo me refiero a qué significaría encontrar, independientemente de los cálculos urinarios, qué significaría encontrar un calcio elevado en sangre. Para empezar, ¿cómo se llama? En algunos tipos de neoplasias, ¿no? Puede ser. ¿Qué otras causas puede haber? De la hormona paratiroidea. Exactamente. Con nosotros es muy importante ver si el paciente no tiene hiperparatiroidismo y el signo o dato de laboratorio más bien que nos habla de hiperparatiroidismo así de entrada es hipercalcemia. Si nosotros encontramos hipercalcemia, tenemos que hacerle determinación de hormona paratiroidea para ver si el paciente no tiene un hiperparatiroidismo que le esté causando tanto la hipercalcemia como cálculos, ¿no? Lo característico de los cálculos por hiperparatiroidismo es que son cálculos múltiples, que muchas veces le llamamos nefrocalcinosis. Cuando vemos muchos cálculos y en ambos riñones, esa es una característica de la hipercalcemia, del hiperparatiroidismo, que veamos ahora sí que todos los cálices llenos de cálculos, incluso a nivel parenquimatoso.
Entonces eso nos hace sospechar que el paciente pueda tener hiperparatiroidismo. Y si le diagnosticamos hiperparatiroidismo con la hormona paratiroidea, lo mandamos al cirujano de cabeza y cuello, porque muchas veces les tienen que hacer la resección de las hormonas paratiroideas que están ahí junto a la tiroides, ¿no? Entonces les tienen que hacer resección de hormonas de glándulas, glándulas paratiroideas, en algunos casos, porque si no son pacientes que van a tener ese tipo de complicaciones, estar haciendo cálculos a cada rato, ¿no? Y además de otros signos que puede haber con el hiperparatiroidismo, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces tenemos que pensar en qué estudio es el más adecuado en cada paciente, ¿no? Para diagnosticar o descartar una uropatía obstructiva, ¿ok? Quédense con esa idea, no solo en este tema, sino en todos, ¿no? ¿Qué estudios vamos a hacer de laboratorio y de gabinete convenientes al caso? Incluso, si tienen dudas, pueden preguntar. Yo siempre les dejo la puerta abierta. Si en su servicio social, en el internado no tanto, porque a veces tienen al urólogo ahí del hospital, ¿no? O incluso en el internado, si ustedes tienen dudas de algún paciente urológico, pues no duden en preguntar, más vale apoyarse, ¿no? Mi hija, cuando hizo el internado ahora el año pasado en Monterrey, muchas veces me hablaba, oye papá, tengo un paciente así, ¿cómo le pongo la sonda? ¿Será que se la pongo o qué? Pues sí, pónsela o no pónsela, ¿no? ¿Cómo se la pongo? Ya más o menos le indicaba cómo, ¿no? Aunque ya se sabía la técnica aquí, ya la había leído, pero a veces se le pasaba o cualquier otra duda, ¿no? De alguna patología. Ya me preguntaba desde Monterrey. Entonces lo mismo pueden hacer ustedes, ¿no? Si tienen un caso, pues pregúntenle a su maestro o a cualquier especialista. Yo creo que nadie se negaría a darles un apoyo, ¿no? Cuando menos por teléfono, una orientación. Muy bien, jóvenes. El cuadro clínico, pues ahora sí que va a depender, como decíamos, es un término, la uropatía obstructiva así muy generalizado. Entonces el cuadro clínico va a depender de la patología que le esté ocasionando, ¿no? Ya sea en forma crónica o en forma aguda. En forma crónica, pues pudiera ser una estenosis ureteropiélica, una estenosis congénita de uretra, valvas uretrales, que eso a veces ni da tiempo de hacer sintomatología por la repercusión que tiene en el bebé. Nada más se diagnostica por el ultrasonido, la hidronefrosis que causa las valvas. Y eso ya más lo trata, bueno, también lo tratamos nosotros, pero el cirujano pediatra muchas veces hace una cistostomía derivativa inmediatamente para evitar el daño del tracto superior. Cuando hay valvas, las valvas uretrales son raras, pero se pueden presentar y nada más se corrigen cortando las valvas a nivel de la uretra prostática. Es una especie como de estenosis, ¿no? Como de, ¿cómo le llamara? Un tejido ahí, es como una barrera que presenta ahí la uretra, una malla, pudiéramos decir, no sé, ¿Como bridas? o como una brida más o menos, ¿no? Entonces nada más cortando esas bridas de ambos lados, se resuelven las valvas uretrales y pero eso se tiene que hacer por endoscopía generalmente, endoscopía pediátrica. Pero mientras, muchas veces se tiene que hacer una cistostomía de urgencia o pronta, ¿no? No tanto de urgencia.
En cuanto el niño nace, muchas veces hay que hacerle su cistostomía. Entonces, pues si es un cálculo que viene bajando, pues tratar de quitar el cálculo lo más pronto posible. Si descubrimos que es una estenosis ureteropiélica, pues si es congénita y los diagnosticamos en el niño, pues desde el niño lo corregimos. Yo tengo un sobrino que operamos al año y medio de edad, aquí en el pediátrico, y él nació con doble estenosis, digo, una en cada lado. Le operamos el izquierdo, que era la estenosis más severa que tenía, y la estenosis del lado derecho, al mejorar la función del riñón izquierdo, ya no hubo necesidad de operar el derecho, porque era una estenosis límite, ¿no? Apenas, muy leve. Entonces ya no hubo necesidad de operarlo. Ya ese sobrino tiene más de 10 años ahorita. Pero esa vez lo entré con el cirujano pediatra de ahí ¿cómo se llama? Del pediátrico. Porque no había urólogo pediatra en ese entonces. Ahora ya hay urólogo pediatra. Entonces hay patologías congénitas, adquiridas, y pues siempre tratar de quitar lo más pronto posible esa obstrucción, ¿no? Si es hiperplasia prostática, ahorita tengo un paciente, ayer llegó un paciente que le puse la sonda hace como 5 días por retención crónica de orina, por hiperplasia prostática, y como le anda molestando, pues ya quiere operarse. Tentativamente ya lo vamos a operar el sábado. Entonces, porque además anda con hematuria macroscópica, se moviliza y la sonda hace que le cause hematuria. Entonces ya lo pusimos en reposo y tomando mucho líquido mientras se opera. Entonces, tratar de resolver lo más pronto posible, ¿no? La obstrucción. Ese es y el cuadro clínico también va a depender, pues, de lo que esté causando la obstrucción, ¿no? Entonces, ya sea el tracto superior, tracto inferior, entonces, siempre tratar de resolver lo más pronto posible. A veces en las instituciones, yo operé hace muchos años un paciente que tardó 2 años con sonda. Tardó 2 años con sonda transuretral porque en el seguro no lo querían operar. Yo ya había salido del seguro en ese entonces, porque tenía 2 de creatinina, tenía ya un poco de daño renal y ese era el pretexto de no operarlo, ¿no? De mis colegas ahí. Se tuvo que operar particular y era una próstata grande, le hice cirugía abierta. Y afortunadamente no sangró mucho, no se le alteró más la función renal y el señor está muy bien, ya tiene como 18 años que lo operé. Y siguió con su insuficiencia renal incipiente, siguió con 2 de creatinina. Pero entonces, pues ya ahí es el nefrólogo que lo vigila, ¿no? Ya su función renal, pero le quitamos la obstrucción, la sonda. Y el paciente quedó muy bien, orinando bien. Entonces va a depender pues de lo que tenga, ¿no? Si es una estenosis de uretra, pues hacerle una plastía de uretra, ¿no? Y, hace algún tiempo, hace como 6 años, 7, hicimos una plastía de uretra, que por ahí tengo la foto, con un amigo de México que es especialista en cirugía de uretra, porque no cualquiera hace cirugía uretral. Un abuelito que le habían operado la próstata por resección endoscópica y como a veces molesta la sonda, el abuelito se arrancó la sonda con todo y globo y se rompió la uretra. Le quitamos como 5 centímetros de uretra de longitud de la fibrosis que se hizo tan severa por haberse arrancado la sonda. Entonces, aunque ya era un paciente mayor, andaba con su sonda de cistostomía, pero como pues causa problemas, vinieron los hijos y el abuelito quería pues quitarse
esa molestia. Entonces, por eso le hicimos la plastía y afortunadamente le quedó muy bien la plastía y él siguió orinando por abajo, normal después de la plastía. Entonces va a depender le decía, de qué es lo que le esté causando, ¿no? Y ya finalmente siempre pensar que pues una obstrucción nos va a dar complicaciones. Ya veíamos el triangulito, ¿no? Donde veíamos en una esquina las infecciones, ¿no? Cualquier uropatía obstructiva nos puede estar dando infecciones. Quizá a ustedes le lleguen los pacientes por infecciones recurrentes muchas veces, incluso desde la infancia. Entonces ustedes deben de pensar en la posibilidad de que el paciente pueda tener algo que le esté causando las infecciones, algo como una obstrucción, ¿no? Si es niño, pues con patología congénita. Si es adulto, pues pensar en cálculos, en la próstata, dependiendo, ¿no? del caso clínico. Por eso es muy importante la semiología de los síntomas y signos y síntomas acompañantes, ¿no? Porque desde ahí vamos a partir nosotros a hacer los estudios que les puse antes. Entonces, ¿sí? Entonces, en cuanto a estudios de laboratorio, también pudo haber sido el urocultivo en estos casos. Sí, claro, es importante. Creo que no se mencionó, ¿no? No se mencionó. Pero pues, el urocultivo es básico, siempre. No, nunca quedarse nada más con ni nosotros que tenemos, yo tengo 30 años de ser urólogo y 34 de ver pacientes urológicos, contando la residencia, ¿no? Ni yo que tengo experiencia, me quedo con el puro general de orina. Siempre hay que hacer un urocultivo. Más ahorita por la resistencia bacteriana, para ver bien qué bacteria es y qué antibiótico podemos usar más de preferencia, ¿no? Viendo el antibiograma. Antes ni le hacíamos caso al antibiograma, pero ahora sí. Entonces, son estas las complicaciones que puede haber con la uropatía obstructiva. Empezando por las infecciones y las hematurias en forma más aguda y en forma más inmediata o posterior, más tardía, la formación de cálculos, ¿no? Cualquier obstrucción nos puede causar cálculos a cualquier nivel, ya sea en el tracto superior o tracto inferior. La hiperplasia prostática, por ejemplo, pues nos puede causar cálculos vesicales, ¿no? Y cuando ya vemos un paciente incluso a veces, aunque estén orinando más o menos bien, que no les cause problemas el cálculo, no a todos los pacientes con cálculo les va a dar sintomatología al orinar. Entonces, si nosotros encontramos en el ultrasonido vésico prostático cálculos en la vejiga y crecida la próstata, pues hay que quitarle las dos cosas, ¿no? Porque ha sucedido que en otros lados hay cirujanos muy hábiles que nada más les han quitado los cálculos, que es lo más fácil, ¿no? Abrir la vejiga y quitar los cálculos. Pero si esos cálculos se formaron por hiperplasia prostática, pues al año, 2 años ya van a andar otra vez con cálculos. Y ahí pues ya los hemos tenido que reoperar, quitándole nuevamente los cálculos y la hiperplasia, que es lo que causa, o una estenosis de uretra, ¿no? Corregir, porque si no al rato vuelven a hacer cálculos. Y la complicación más seria, menos esperada y la que protegemos más nosotros, pues que el paciente no vaya a hacer una insuficiencia renal. Si es de un solo lado, pues no va a ser insuficiencia renal, ¿no? Lo que va a hacer es una exclusión funcional del riñón dañado, si tiene sano el otro. Ahora, si es bilateral el problema, pues entonces sí, puede llegar a la insuficiencia renal. Una hiperplasia prostática o cálculos que a veces bajan en forma bilateral. Los cálculos de ácido úrico a veces tienen esa característica de formarse al mismo tiempo en ambos riñones y bajar. Yo no sé por qué muchas veces los cálculos de ácido úrico
Los pacientes hiperuricémicos forman cálculo de ácido úrico y no es raro ver que lleguen a insuficiencia renal aguda. Hace años, cuando yo trabajaba en el seguro, llegó un paciente, hagan de cuenta, el 14 de septiembre, ya con varios días de obstrucción en insuficiencia renal. Creo que tenía como 3 días de obstrucción, no había llegado. Y incluso llegó a mi consultorio, creo, particular. El chiste es que el 15 o 16 de septiembre estaba yo poniéndole catéteres en el seguro, siendo día festivo, ¿no? Me hizo trabajar el condenado, poniéndole catéteres en forma urgente. Ahí en ese entonces no teníamos en el seguro ureteroscopio, ni se subrogaba. Entonces nada más le puse catéteres, con eso aliviamos la obstrucción, la insuficiencia renal aguda en ese paciente. Y creo que terminó expulsando las piedritas, porque hasta eso son cálculos no muy compactos, se pueden fragmentar. Le dejé los catéteres ahí un tiempo y cuando retiré los catéteres, pues solito se destapó ese paciente. Entonces, con eso le evitamos el daño renal permanente, ¿no? Hay quienes optan cuando hay una insuficiencia renal aguda y sobre todo cuando las cifras de urea y creatinina andan muy altas y hay desorden hidroelectrolítico de los electrolitos séricos, en hacerles diálisis peritoneal primero. A veces hay pleito ahí entre el urólogo y el nefrólogo, ¿no? El urólogo, por no querer trabajar, muchas veces le dice, no, pues váyase a diálisis primero, ¿no? Que le bajen la urea y creatinina y después lo vamos a desobstruir, ¿sí? Le vamos a quitar la piedra. Pero muchos nefrólogos dicen, no, pues quítenle la piedra y con eso se resuelve el problema, ¿no? No tengo por qué dializar al paciente, ¿no? Entonces ha habido a veces esa pugna, ¿no? Entre el urólogo y el nefrólogo, sobre todo en las instituciones. Yo optaba generalmente por meterlos a quirófano y desobstruir, y con eso, inmediatamente, un paciente obstruido por cálculos bilaterales, nada más con poner catéteres se le quita la insuficiencia renal aguda, ¿no? Ya después se puede tratar con litotripsia o expulsar solo la piedra, ¿no? ¿Y el tratamiento cuál va a ser? Pues quitar la obstrucción, decíamos, ¿no? El tipo que sea de obstrucción. Entonces, por eso ahí, así en términos generales, yo lo pongo como tratamiento de desobstruir y hasta eso, pues lo más pronto que se pueda, les decía. Porque entre más tiempo pase, pues va a haber más daño renal y a veces ya permanente. Ok, ¿alguna duda del tema hasta ahorita? Lo que vimos. No, Vean cómo No, doctor. es un tema bonito, ¿no? Doctor. Interesante de descubrir toda la patología urinaria en sí, en un solo tema. Y hay una diapositiva que representa todo esto, ¿no? Es esta diapositiva. A mí me gusta mucho presentarlas y las presento cuando hablo de infecciones, cuando hablo de cálculos o de uropatía obstructiva, como en este caso, ¿no? De obstrucción. Siempre pongo esta lámina, ¿sí? Porque aquí está incluida la mayoría de las patologías del tracto superior, tracto inferior. No todas, pero pues sí. Por ejemplo, aquí pues está representando un tumor renal del parénquima renal, que no es lo mismo que el tumor de cavidades renales. Vean ustedes, esta imagen que ven aquí es un tumor de cavidades, que es similar, se llaman cánceres uroteliales, del urotelio vesical.
que puede ser tanto en cavidades, desde cavidades renales, la pelvis, el uréter, como ven aquí, y sobre todo en vejiga. En vejiga es donde más vemos este tipo de cáncer urotelial, en el cáncer vesical. Cuando tenemos un cáncer vesical, ya veremos en el tema, tenemos que revisar con estudios el tracto superior, porque muchas veces podemos encontrar el cáncer aquí en la vejiga, pero es un cáncer que mandó células a la vejiga, ¿no? Puede ser concomitante a un cáncer del tracto superior. Pero bueno, eso ya lo veremos en cáncer vesical, ¿no? También vemos cáncer de cavidades renales ahí, cuando vemos cáncer vesical. Entonces, representa los tumores del riñón, de la próstata, aquí el cáncer de próstata, la hiperplasia, que es crecimiento benigno, patología congénita del tracto inferior, patología adquirida como la fibrosis del cuello, que no es nada raro en las cirugías prostáticas. Por eso no es nada más de que ya llegó el paciente con su próstata crecida y directo a cirugía, ¿no? Muchos ya lo hacen por fines económicos, ¿no? Y eso no es válido, no es ético. Porque podemos dejarle al paciente problemas de estenosis, ya sea en el cuello o más abajo, ¿no? Es estenosis de uretra, no son nada raras. En la práctica las vemos mucho más frecuentes que lo que dice la bibliografía. No sé si noten aquí 2 puntitos, esas son las valvas uretrales congénitas, ¿sí? Que les mencionaba hace un momento. Entonces, esta imagen representa en sí lo que es la uropatía obstructiva en general. Bueno, pues ya no va a dar tiempo de empezar, yo creo, el otro tema, ¿no? Lo dejamos para mañana. Yo no sé si quieran ustedes preparar el tema de tuberculosis. ¿Quién dice yo? Con mucho gusto, Doc. Ya les había dicho, con mucho gusto. Con mucho gusto. Si quiere, lo hago yo. Muy bien. ¿Quién habla? Jaime Corso. Muy bien, Jaime. Te felicito por esa iniciativa. Y ya complementaremos. De tuberculosis, ¿qué es lo principal que debemos de ver? Pues el agente causal, cuáles son los tipos de Mycobacterium que nos causan la tuberculosis humana, no solo pulmonar, ¿no? Sino extrapulmonar también. Eso es importante mencionar, el tipo de bacteria, si quieren la característica del Mycobacterium, el cuadro clínico sobre todo, cómo se manifiesta principalmente una tuberculosis, y sobre todo, si puedes meter, Jaime, ahí imágenes de urografía, de Eurotac, en los cambios que va a producir la tuberculosis, ¿no? Claro, Doc, con gusto. Y finalmente, las complicaciones que nos va a dar, que pues va a ser parte de las complicaciones es uropatía obstructiva por las estenosis que causa. Y finalmente el tratamiento, sobre todo qué tratamiento se utiliza, ¿no? Es un tratamiento multidroga que utilizamos. Generalmente quien rige ese tratamiento es la Secretaría de Salud, incluso el Seguro Social sigue el esquema dado por la Secretaría de Salud. ¿Cuál es el esquema primario de tratamiento? Y hay un esquema secundario, sobre todo para tuberculosis por reinfección o por no, cuando no se cura con el primer tratamiento, ¿no? De primera intención, puede llevar un tratamiento secundario o de segunda intención le llaman también. Entonces, mencionar qué drogas se utilizan en el de primera intención y cuáles se pueden utilizar en el de segunda intención. Eso es importante. Hay por ahí en internet una serie de diapositivas que algún médico hizo en otro país,
son como 94 diapositivas, algunas muy buenas, de tuberculosis, pero ahí está bastante extenso, pues. Entonces hay que tratar de hacerlo lo más resumido posible, siquiera unas 20 diapositivas, ¿no? Más imágenes. Ok, Sí, doctor, sin problema. muy bien. Entonces, tú presentas mañana entonces el tema, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, pues, entonces nos despedimos de